Niños, buenos días. En esta oportunidad vamos a trabajar comunicación, nuestro texto escolar. Esto, bien dice, vamos a leer un texto expositivo, la lengua de señas. Pero antes de leer, a partir del libro y las imágenes, ¿qué información sobre la lengua de señas brinda el texto? Y acá está, acá hay una imagen, mire, dos señoritas están conversando con las manos, ¿no? Están haciendo gestos. Acá igual, en el Perú, miren, acá vemos Perú, y hay una que está poniendo sus dos dedos sobre la cabeza. Acá hay dos puños, que significa zapatos. Acá una mano sobre otra, trabajo. Y acá dos manos formando un triángulo más o menos. Vemos que eso va a significar casa. Entonces, más o menos ya estamos dándonos cuenta de qué va a tratar este texto. ¿Ya? Pero dirán, ¿por qué Perú? Ya, ahora nos vamos a enterar por qué Perú. Dice antes, el texto expositivo dice, desarrolla aspectos de un tema mediante subtemas. ¿Ya? Entonces, empezamos a leer. Las personas sordas se comunican mediante lenguas de señas. Para expresarse utilizan las manos y también mueven la cabeza, los hombros, ¿cierto? Existen muchas lenguas de señas en todo el mundo. Por eso, si una persona sorda viaja a otro país, tal vez no pueda utilizar allí su lengua de señas. Si alguna vez quieres comunicarte con una persona sorda, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Dice, no asumas que sabe leer los labios. Algunos pueden hacerlo, pero muchas no. Si no sabes su lengua, escribe lo que quieras decir. Ese es un tip, ¿no es cierto? Son recomendaciones que nos están dando. Y si tienes la oportunidad de aprender su lengua, aprende su lengua. ¿Ya? Es muy bueno también aprender cosas novedosas. Las lenguas de señas presentan una estructura tan compleja como las lenguas orales. Tienen reglas y pueden, a partir de varios elementos, construir un número infinito de mensajes. La lengua de señas peruana es un ejemplo de un idioma creado por la comunidad de sordos peruana que usa señas. Estos son algunos elementos de señas peruanas. Entonces, las señas no es que sea universal. Esto es exclusivamente de Perú. Por ejemplo, una persona que sea muda, se va a ir a Estados Unidos, se va a comunicar con una persona que también que sea muda, ¿van a poderse comunicar? No, porque esto es como si fuese su propio idioma de los de Perú. Y en Estados Unidos va a ser diferente sus gestos, sus movimientos. ¿De acuerdo? Entonces en Perú, esto va a significar zapatos. Esto, una mano sobre otra, va a significar trabajo, con los puños cerrados, ojo, moviendo para arriba y para abajo. Eso significa trabajo. Y casa. Estas manos que están formando más o menos un triángulo. Dice, comprendemos el texto expositivo. ¿Qué afirmaciones son verdaderas en cada grupo? Subraya. Dice, las personas sordas usan la lengua de señas. Las personas sordas usan la lengua oral. ¿Cuál de ellas vas a subrayar? Dice subraya. Entonces una de estas es la alternativa correcta. ¿De acuerdo? Ahora acá hay otro. En el mundo hay solo una lengua de señas. ¿Será cierto eso? Ahorita les he explicado. Hay muchas lenguas de señas en el mundo. Entonces también vas a subrayar cuál de estas es válida. Solo una es válida. En cada cuadro una es válida. Vas a subrayar. ¿Ya? Dice, 2.
¿Qué debes hacer al comunicarte con una persona sorda? Colorea, vas a colorear el cuadro. Dice en el 1, ayudarla a caminar. Si no sabes su lengua, escribe tu mensaje, lo que le quieres decir, ¿no? Asumir que sabe leer los labios, uno de los tres es el correcto. Entonces, si por decir el primero es el correcto, lo vas a colorear, ¿ya? Entonces, vamos a leer esta parte que dice, no es lo mismo gestos que seña. Mientras los gestos se usan para reforzar verbal, las lenguas de señas son idiomas completos, ¿ya? Los gestos nosotros lo podemos hacer, ¿no? Gestos de alegría, de disgusto, etcétera. En cambio, los gestos, las señas también lo podemos hacer, pero más complejos lo hacen las personas que utilizan ese tipo de lenguaje. ¿De acuerdo? ¿Has visto alguna persona sorda usar señas para comunicarse? Comenta. Si alguna vez has visto a una persona sorda, entonces comenta. Dice, si has visto a alguna persona sorda usar señas para comunicarse, comenta. Acuérdate cómo hacía esa persona para comunicarse. Entonces, acá, con breves palabras, nos comentas en tu libro, ¿ya? Seguimos entonces. 3. ¿De qué trata el texto que has leído, Marta? Entonces la primera alternativa es las lenguas en el mundo. El otro, los signos y gestos para la comunicación. Y el otro, la lengua de señas. Entonces, ¿qué dice? Que vas a marcar una de estas. Ya puede ser con una X o un check. Ya, uno de estos es la correcta. ¿De qué trata el texto que acabamos de leer? Ahora sí, seguimos. ¿De qué se habla en el segundo y último párrafo? Escribe. En el segundo y último párrafo y escribe. O sea, ahí tienes que analizar en el último párrafo. Aquí, donde hemos leído, en el último párrafo, ¿no es cierto? Entonces, ahí dice, tienes que... Estamos aquí. ¿De qué se habla en el segundo y el último párrafo? Escribe. ¿Cuál es el propósito de este texto? Explica. Entonces, ¿cuál es el propósito de este texto? Tú, para ti, ¿cuál es el propósito? ¿Qué fin tiene este texto para que nosotros nos informemos? Explica por qué, cuál es su propósito. De repente para conocer, ¿no es cierto?, un poco más sobre el lenguaje de las señas, de los gestos que utilizan mayormente las personas sordomudas. Dice 6. Intercambia ideas y opiniones. Pero antes, acá cito, habilidades de lectura. ¿En qué se diferencia la estructura de esta clase de texto de la de El viaje de Eureka? A ver, eso analizas en familia. Dice, ¿en qué se diferencia la estructura de este texto que hemos leído? Este texto, la lengua de sus señas, ¿en qué se diferencia? Acá está, ¿en qué se diferencia la estructura de este texto con la del viaje de Eureka? ¿Cómo era la estructura del viaje de Eureka? ¿Recuerdan? ¿Qué estructura era? ¿Qué quiere decir estructura? Las partes, ¿de acuerdo? Entonces, acá habrá partes. ¿En qué se diferencia? ¿No es cierto? El viaje de Eureka tenía partes, lo hemos desglosado en partes. Recuerden eso. Ya. Ahora, dice 6. Intercambia ideas y opiniones. ¿Te parece importante la información presentada en el texto? Eso, ya vas a, como estamos en casita, recordemos, vas a intercambiar opiniones ya con la familia, ya, opiniones. Repito, ¿te parece importante la información presentada en el texto? ¿Les parece importante? Ya, la otra. ¿Crees que las personas sordas pueden comunicarse tan bien como las demás? ¿Creen que se pueden comunicar tan bien? Miren, en los noticieros,
cuando, sobre todo los noticieros de la noche, yo veo ahí en el costadito de la pantalla, hay una señora que está haciendo sus gestos. ¿Y eso para quién es? ¿Para nosotros? No, no es cierto. Son para las personas sordomudas. ¿Y ustedes creen que ese tipo de comunicación que hace esa persona en esa pantallita tan pequeña será tan eficaz como la es para nosotros? Sí, ¿no es cierto? Entonces eso también comentan con vuestros papitos y lo responden. Esto lo hace solo en el libro, ¿ya? El título y las imágenes me ayudarán a comprender mejor el texto. Esto nos está recordando. Al inicio, ¿no es cierto? Comenzamos a ver primero, dice, a partir del título y las imágenes, ¿qué información de la lengua de señas brinda el texto? Entonces estamos retrocediendo a esta parte. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos visto, recordemos que habían dos señoritas que estaban conversando, haciendo gestos, ¿no es cierto? Y acá había 4 imágenes de manos. Entonces nos ha ayudado bastante estas imágenes para saber más o menos de qué trata todo este texto, ¿no es cierto? Bien, niños, la tarea no es la tarea, es simplemente lo que tú vas a ayudar a hacerlo, el trabajito, pequeño trabajo que tú vas a marcar, vas a completar con ayuda de tus papás y también comentar. Bien, niños, tengan ustedes muy buenos días.